Estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor, saludándolos a todos ustedes en esta mañana, dándole gracias al Señor que nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha ayudado, dándole la bienvenida a los amigos que están con nosotros, a los hermanos que de otra congregación nos están visitando. Para la señora Olga Ibargüen, un saludo bien especial para ella. Si está bienvenida, doña Olga, qué bendición tenerla aquí con nosotros. Y todos los que se han dado cita en este lugar, propios y extraños, bienvenidos. Es una bendición tenerle. ¿Alguien está contento en esta mañana? Los de esta zona siempre permanecen durmiendo, entonces yo voy a predicarle como hacia los de acá. Con ellos uno no cuenta siempre, generalmente se duermen. Empezando por Jason y Álvaro, que se arrodillan y ahí quedaron. Entonces voy a predicar hacia acá a ver si me concentro más. Un fuerte gloria a Dios por los de este lado, a ver. Un fuerte gloria a Dios por aquí. Por este lado un fuerte gloria a Dios. Los de aquí. Los de arriba. ¿Estamos atentos a la voz del Señor? ¿Cuántos desean que el Señor les hable? Y hoy vamos a... Gracias, hermana. Hoy vamos a caminar por la Biblia. Así que prepárese porque vamos de escuela dominical y me puse la pastoral hoy. Así que vamos a voltear con la Biblia hoy. ¿Listo? Primer libro de Samuel, capítulo 16. El pastor estuvo hablando esta mañana acerca del primer libro de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 5, 6 en adelante. Y Samuel respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaac y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Samá y dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos de delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén. Vamos a conocer a David hoy. Y la idea del mensaje es que podamos al final del mensaje contestar una pregunta. Vamos a trabajar todo el mensaje con una pregunta. Amén. Entonces vamos a tratar de manejarlo con esta pregunta: ¿por qué David? ¿Por qué David? ¿Recuerdan el mensaje donde hablamos de Saúl? Y que terminamos diciendo que ellos lo pidieron y el Señor. Y recuerdan que hablamos de que hay cosas que pedimos que el Señor dice: yo no quiero eso para ti, pero como estás empecinado en pedirlo, ¿quieres tu Saúl? Ten tu Saúl. Y las consecuencias las pagamos después, ¿cierto que sí? Hablamos de eso, de la importancia de tener cuidado con qué pedimos para que no nos den un Saúl. Pero si Saúl fue el que el pueblo escogió, David, decía el pastor esta mañana, es el que Dios escoge. Primera de Samuel 15, 26 y 27, versículo 28, mejor dicho. Mire lo que le dice Samuel
Mire lo que dice Samuel. Entonces Samuel le dijo a Saúl, en este caso está hablando con Saúl: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. ¿Y cómo es ese prójimo? A ver, los de este lado, ¿cómo es ese prójimo? La persona que Dios escoge para reemplazar a Saúl. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Que la persona que Dios escogió es ¿qué? Mejor que tú. Entonces, podríamos contestar a la pregunta de por qué David, y la podríamos contestar diciendo por qué es mejor, pero ¿en qué es mejor David que Saúl? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Porque espero que le preste bastante atención y que así como dijeron, ay, por el muchacho, le digan amén por el mensaje, con ganas. Y que usted se lleve esto en su corazón. Porque sería injusto que Dios escoja a personas y las marque con una estrella. Y que a los demás no nos dé la posibilidad. Me explico. Si de aquí Dios tuviera que escoger a un David, ¿acaso no le parece injusto que el David que Dios marque con una estrella sea Melqui? Y que sea lo que sea la vida de Melqui, él va a ser el David. Y que a los demás, no importa lo que hagamos, no tengamos esa posibilidad. ¿No le parecería injusto a usted? Entonces, ¿por qué es mejor David? Si el Señor no lo marcó con esa estrella para que necesariamente fuera él, ¿qué vio Dios en David para escogerlo? ¿Qué puede ver Dios en nosotros para llevarnos a un nuevo nivel? ¿Y le parece si hablamos de David y lo conocemos? Siguiente diapositiva, Andresillo. Si quiere la va pasando, yo le digo. Mire este versículo. Mas ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Pero ¿quién era David? ¿Por qué David? Síguelo ahí pasando y vamos mirando ahí David. A ver, ¿quién era David? ¿Por qué David aquí? ¿Será porque David tenía una vida intachable? ¿Qué dice usted? No. ¿Ah? ¿Será que David nunca se equivocó? Nunca pecó. Porque al que pueda pensar que en esta mañana, no, es que David tenía una vida santa, santísima, ese versículo lo desmiente. Mire lo que dice ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Entonces tenemos que descartar la primera pregunta. ¿Lo escogió porque tenía una vida intachable? Y tenemos que decir que, a ver, los que están en el mensaje, tenemos que decir que no. Que David en el Salmo está diciendo, ojalá yo no hubiese hecho eso que hice. ¿Cierto? ¿Qué le está diciendo David al Señor? Señor, no se acuerde de lo que yo hice de joven. Así que ese David que yo veo escribiendo eso es un David más cercano a lo que yo soy. No sé si a lo que usted sea. No sé si usted puede levantar la cabeza y la mano y decir, no, hermano Andrés, yo tengo una vida intachable, casi perfecta. Y entonces le aplicaríamos el texto de manera diferente. Voy a pedirle a los adolescentes, chicos y chicas, no se me vayan a hacer allá en ese rincón. Háganse más cerca, si no se quieren hacer acá abajo, háganse más cerca, pero no en ese rincón y no me van a charlar porque estamos en el culto. Amén. Si David no tiene esa vida intachable y tiene que decir, Señor, no te acuerdes de mis pecados, entonces es un David parecido a lo que es usted y parecido a lo que soy yo. Sigamos mirando quién era David.
Seguramente el Señor lo escogió porque David era el favorito de la familia. ¿No cree usted? A ver, ¿por qué no cree? Versículo 10 del capítulo 16. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. ¿Por qué, si la invitación de Samuel a Isaí es que se venga con sus hijos, por qué Isaí no lo tuvo en cuenta? Entonces, a la pregunta es, que si el Señor lo escogió porque era el favorito de la familia, ¿qué tenemos que decir allá arriba? ¿Que sí o que no? Que no. Ojo a esto porque ahorita lo vamos a estudiar. Entonces dijo Samuel: ¿son todos estos? Isaí respondió: ¿queda aún? ¿Queda aún quién? ¿Queda aún quién? Pues no es así, David no era el menor. ¿Ah? Queda uno, pero no era el menor. Chele cabeza. Sigue, Andrés. Ojo aquí. Queda aún el menor. La palabra que se utiliza allí es una palabra catón que se desprende de otra palabra, pero lo que significa esa palabra es disminuir, achicar, que no cuente, parecer poco, avergonzarse. ¿Qué le está diciendo Isaí a Samuel? Queda uno, pero me da vergüenza traerlo aquí. Queda uno, pero yo prefiero que él no cuente. ¿Sí estamos todos? Vamos a ofrecer sacrificio. Qué honor tener a Samuel, el profeta de Dios. Toda Israel conocía que por boca de Samuel la palabra de Jehová se cumplía. ¿Qué padre no quisiera que Samuel participara con toda su familia? Pero le hace pasar los 7 hijos y cuando le dice no hay más, queda uno, pero me da vergüenza. Y si aquí hay una persona que en su vida ha sido menospreciado, ha sido el que no cuenta, ha sido el que lo tienen en poco, yo le quiero decir que a esos que el mundo los tiene así, Dios aún los sigue teniendo en cuenta. Amén. Sigue. Pendientes aquí. ¿Por qué les dije esto? Ojo aquí con esto que vamos a aprender aquí bastante ahorita. Queda el menor. Pero miren esto aquí. Primera de Samuel 17:12. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía, ¿cuántos hijos tenía Isaí? 8 hijos. 8 hijos. Primera de Crónicas 2, versículos 13 y 15, nos dice que David ocupaba la posición. ¿Qué posición ocupaba? La posición séptima. Pero el versículo anterior, ¿cuántos hijos tuvo? Ahorita que leímos, ¿cuántos hijos hizo pasar delante? 7. ¿Y quedaba quién? El menor, ¿cierto que sí? Pero no está hablando del menor en edad, está hablando del menor en importancia. ¿Sí estamos aprendiendo o no? Les dije que era clase de Biblia esta mañana. El menor en importancia. ¿Cuántos hijos tuvo? 8. ¿Dónde sabemos que hay otro? Primera de Crónicas 27:18. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. Ahí tenemos el nombre del 8. Así que Isaac trae a los 7 mejores, a los 7 elegantes, como Abinadab, como Sama, o como, creo que se llama Sama, pero también se le dice Simea, el tercero.
Trajo a Natanael, trajo a Radaí, trajo a Eliú, trajo a Osén, todos los elegantes, los altos, para que cuando Samuel los viera dijera, es que esa presencia que tiene es mucha presencia, este tiene que ser el rey. ¿Y dejó a quién? A un rubiecito, un pelimono. Pero ¿qué opinaban? Sigue, Andrés. Pero ¿qué opinaban de pronto los hermanos de David? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo tenían los hermanos? ¿Puedes pasar la diapositiva ya? Ah, por su edad. Antes de que lo pongas allí, ¿usted cree que los hermanos de David en qué posición lo tenían? Dice la Biblia que cuando David llegó al campamento que ya estaba Goliat y que se encontró con sus hermanos, uno de sus hermanos escuchó lo que David estaba preguntando e inmediatamente se fue para donde David le dijo, yo conozco tu soberbia y tu corazón maligno. ¿Sí ve la posición en la que David estaba en la familia? Le pregunto yo a usted, ¿lo escogió Dios porque era el que estaba en mejor posición? ¿Lo escogió Dios porque estaba en la peor posición? Tampoco, para que no diga que sí. Sí, no, porque entonces aquí todo el mundo, el cordero sufriente, pues, ay, yo soy el peor de mi familia, úsame, Señor. No, tampoco hasta allá. Es una cuestión que vivió David, pero ni por lo uno ni por lo otro. ¿Me explico? Porque es que nosotros a veces queremos despertar lástima. Ellos llore por mi pastor que me desprecia a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana. Y el pastor le dice, yo tampoco quiero orar por usted. Salió desprecia de todo lado, y pesar. Uy, no, pero aquí no sucede eso, mano. Qué pena con ustedes. Yo sí oro. Entonces digamos que no es por eso, ¿listo? Por su edad. A lo mejor David ya era un muchacho maduro en años y el Señor lo escogió por la edad. Y quiero que me presten atención los adolescentes. Chicos y chicas, préstenme atención. De todo este mensaje llévense en esto. Porque Dios cuando escogió a David, vamos a ver cuántos años tenía David y vamos a verlo por la Biblia, pues, ¿sí o no? Segunda de Samuel 5:4 dice que cuando David comenzó a reinar, ¿tenía cuántos años? 30 años. Cuando comenzó a reinar. Y más o menos estuvo huyendo entre 14 y 15 años. Pero sigamos pues para no inventar. Dice Primera de Samuel, espérate un momentico, eso ya, déjalo ahí. Primera de Samuel dice 17:13 que 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. El primero de ellos, Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. 3 hijos de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Pero Números capítulo 1 dice que la edad para ir a la guerra era los mayores de 20. Ojo que les estoy mostrando por la Biblia. ¿Cuántos años tenía Saúl para que ningún adolescente me diga, es que yo soy un adolescente? Porque a los adolescentes Dios puede usar. ¿Sí o no? Entonces, si para ir a la guerra había que tener más de 20 años, ¿puedes volver a la diapositiva anterior un momentico, Andresillo? Si para ir a la guerra había que tener más de 20 años, y dice que fueron estos 3, Eliab, Abinadab y Simea, entonces nos dice que el cuarto Natanael no fue, ni el quinto Radai, ni el sexto, ni el séptimo. Aquí no aparece el octavo. Entonces digamos que este Natanael no tenía 20 años, porque no fue a la guerra. ¿Sí me explico? Si la edad para ir a la guerra era 20 años, solamente fueron los 3 mayores. Entonces, digamos que este Natanael no tenía 20 años, tenía 19. Y como Isaí era juicioso y cada año de regalo de Navidad le daba un hijo a la señora, hagamos que era así más o menos, muy detallista, el hombre era muy detallista,
de amor y amistad, lleve su hijo. Entonces, digamos que Natanael tenía ¿cuántos años? Si no podía ir a la guerra, era menor de 20, tenía 19. ¿Sí o no? Y digamos que cada año tenían un hijo. Este Radai tenía ¿qué? 18. El sexto, Osén, tenía 17. ¿Cuántos años venía teniendo David más o menos? 16. ¿Les mostré por la Biblia la edad, sí o no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los adolescentes no tienen ninguna excusa para determinar, servir y seguir al Señor. Porque a esa edad, ese muchacho escribió en el Salmo 78 diciendo: Dios, tú has sido el Dios que me guarda desde mi juventud. A esa edad, ese muchacho se presentó ante Saúl y le dijo: cuando se venía un oso y cuando se venía un león a robarse una oveja que me habían encargado, yo me levantaba y lo hería y lo mataba. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. Así que a esa edad nuestros adolescentes pueden conocer a Dios, tener un encuentro profundo y real con Dios y decidir seguir a un Dios vivo que cambia la vida y que impacta a los demás a través de ellos. Pero ¿cuál es la excusa de los adolescentes hoy? Mira, están hablando. ¿Cuál es la excusa? Y con esto, pues mejor no les digo, porque de pronto dentro de 8 días dicen otra cosa y me toca que parármele allá. Entonces no digo. La cuestión es que era un niño. Entonces la pregunta es, ¿lo escogió Dios porque era un niño? Entonces sigue, Andresito. Entonces, ¿por qué lo escogió Dios? Y voy a terminar este mensaje ya casi. ¿Por qué lo escogió Dios? Hechos 13, 20, 21 y 22. Después de esto, dice Pablo, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Cuando les quitó a Saúl, les levantó al rey David, de quien Dios, porque ahí está hablando de lo que hizo Dios, el apóstol Pablo, de quien Dios dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué Dios dice eso de David? ¿Por qué David y no Saúl? ¿Qué busca Dios en un hombre? ¿Que sea el más sufrido de la familia? No. ¿Que sea un adolescente? No. ¿Qué busca un Dios en un hombre? La respuesta a por qué David la tiene el último párrafo. Él es un varón conforme a mi corazón, porque él va a hacer todo lo que yo le diga que haga. En otras palabras, y para hacerlo más sencillo este mensaje, lo que Dios encontró en David fue un hombre que le obedecía. Y Dios lo que no encontró en Saúl fue un hombre obediente. El reclamo de Dios para Saúl es: ¿acaso me complace a mí tanto sacrificio, Saúl? ¿Me complace los holocaustos, Saúl? ¿Acaso para mí es tan importante eso como en que me obedezcas? Y Dios ha hecho un llamado al pueblo de Israel desde mucho antes. Desde Deuteronomio le dijo: si me obedecen y guardan mis mandamientos y no se apartan, yo voy a estar y los voy a bendecir. Pero si no me obedecen, van a pagar las consecuencias. Y el pueblo de Israel pagó las consecuencias, y Saúl pagó las consecuencias, y el mundo hoy paga las consecuencias de la desobediencia a Dios. El mundo las paga todavía. Por eso dice la Biblia que Dios ha destinado un día en que va a juzgar al mundo por la desobediencia del mundo. Pero en esa búsqueda de Dios, de un hombre conforme a su corazón, encontró un niñito, chicos, encontró un niñito de 16 años trabajando, que el papá no lo quería. ¿Sabe por qué sé que no lo quería? En algún culto les expliqué que en el capítulo 51 de Salmos, David dice:
en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Y muchos historiadores dicen que la razón por la que Isaí no tenía en cuenta a David es porque probablemente o es el fruto de una infidelidad o fue un hijo que nunca quiso. Y entonces David en el Salmo 51 dice: en verdad, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Pero en esas circunstancias de una vida así, David no usa eso como la excusa, chicos y chicas que están allá arriba, para vivir haciendo: es que a mí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y tenemos los emos en la iglesia, gente que no se deja ver ni uno con ese pelo así todo el tiempo. Escúchame, porque David no usó eso como la excusa. Mi papá no me quiere, mis hermanos no me quieren, ni siquiera me invitaron. Dice la Biblia que cuando fueron por él para que viniera aquí al lugar donde están los 7 hermanos, no pudo entrar de frente, no pudo entrar, tuvo que esperar en la puerta que su papá saliera. Porque dice la Biblia que fue Isaí quien lo hizo entrar. No pudo entrar, él no tenía permiso de estar donde estaban los grandes, porque los otros sí eran los hijos bendecidos, este no. Pero no usó de eso para vivir haciendo lo malo. ¿Sabe qué? Todas esas circunstancias de la vida de David lo llevó a que en la soledad de allá donde estaba con sus ovejas pudo conocer a un Dios que sí lo amaba y que sí se preocupaba por él. Por eso tuvo que escribir muchos años después: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aprendió en el bosque que Jehová era defensor de huérfanos y protector de viudas. En el bosque aprendió siendo un niño de 16 años. Y cuando Dios tuvo que mirar a alguien para que reemplazara a Saúl, no encontró Dios a alguien alto, elegante, bien parecido así como Saúl. Encontró un chiquitico de 16 años, pero con un deseo profundo de que cuando Dios hablara, él iba a obedecer. Y si me preguntas qué está buscando Dios en la iglesia de Mariano Ramos, un adolescente o 2 adolescentes que decidan obedecer a Dios. Una dama, ¿dónde están las damas de Mariano Ramos? No están. A ver, ¿dónde están las damas de Mariano Ramos? Una dama o 2 damas que decidan obedecer. ¿Dónde están los caballeros de Mariano Ramos? 1 o 2 caballeros que decidan obedecer. 1 o 2 músicos que decidan obedecer. 1 o 2 que decidan cambiar la historia. Sí, Mariano Ramos, sí, todo lo que usted se sienta que es o que haya sido durante yo no sé cuántos años, pero alguien que se sacuda de la congregación de Mariano y que diga: no, yo no quiero ser igual, yo voy a obedecer la palabra de Dios, a lo que Dios me está diciendo, a lo que Dios me ha venido hablando. Yo quiero ser el hombre que el Señor pueda levantar en esta generación, porque estoy dispuesto a obedecerle. Y cuando Él diga: ¿quién irá por mí? Yo entonces me voy a levantar. Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué David? No por otra cosa diferente. La razón por qué David, pone el otro versículo, Andresito. Mire lo que dice Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide el Señor del próximo David que Él escoja? Que esté dispuesto a obedecer así los demás no obedezcan. Pero a ese va a usar Dios. A ese va a usar Dios. ¿Por qué David allá arriba? ¿Por qué David? Porque cuando el Señor lo llamó, encontró a alguien con la suficiente fuerza
para decir, no hay nadie que salga a pelear, yo voy. ¿Por qué? Porque sé quién está conmigo. Porque el que estuvo conmigo contra los leones y los osos va a estar conmigo contra ese incircunciso. Y este mundo necesita gente que se pare así. Que se pare creyendo que Dios está con ellos. Pero para que ese sea el ungido, el hombre que Dios escoge, es un ejercicio facilito. Y lo vamos a hacer aquí. 1, 2, 3 y 4 con ustedes. ¿Listo? A la voz de 3 van a gritar la letra O. ¿Listo? 1, 2, 3. No, bien duro. 1, 2, 3. A ver, ayúdenles de arriba así en este sector. 1, 2, 3. La letra B a la voz de 3. 1, 2, 3. La letra D a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo? La letra C a la voz de 3. 1, 2, 3. Ok, entonces más rápido. 1, 2, 3. Fácil. Todo lo que necesita el Señor es que usted y yo vamos a obedecer. Ya conoció a David y ya entendió por qué David. No por lo que él era, ni por lo que no era. No por lo que tenía, ni por lo que no tenía. No por ser joven, ni por ser viejo. Lo escogió porque en David Dios encontró a alguien que iba a hacer todo lo que él quería. ¿Puede encontrar Dios esa persona aquí? No, pues. Le pregunto puntualmente a ustedes, ¿puede encontrar Dios esa persona entre los que hay sentado ahí? Si lo puede encontrar, póngase en pie. ¿Puede encontrar Dios esa persona allá arriba? ¿Sí? Esa es la actitud, Charlie. ¿Puede encontrar Dios esa persona allá arriba? ¿Puede encontrar a alguien que quiera obedecer al Señor? Póngase en pie, tenga la amabilidad. Yo quisiera pedirles el favor que quien no esté dispuesto a obedecer, quédese sentado. No se pare. Porque a lo mejor el Señor hace rato le está diciendo lo que Él necesita que usted le obedezca. Y usted y yo seguimos como Saúl, diciendo, yo no pequé. No, para mí no es. No. ¿Qué le parece si hacemos un examen bien concienzudo? ¿Sí te ha estado hablando el Señor, Álvaro? Vanessa, Arley, Jason, Adriana, Pedro, Jonathan, Lady, ¿sí les ha estado hablando el Señor? Melqui, esposa, familia, Lorena, hermanos de la parte de atrás, ¿sí les ha estado hablando el Señor? Julián, esposa, hermanos de la parte de atrás, ¿sí les ha estado hablando el Señor? ¿Sí les ha estado hablando el Señor? Y no digo ahorita con este ministerio, porque cuando el Señor decide comenzar a tratar con alguien, suele ser que los mensajes del pastor anterior y de este pastor vienen siendo muy parecidos. Porque hace rato el Señor te está diciendo, no me gusta tu actitud y necesito que la cambies. No me gusta tu falsa espiritualidad, necesito que seas real conmigo. Si el Señor, usted es consciente que le ha estado hablando y no le voy a preguntar para que me conteste, solamente le dejo la pregunta en el aire, y usted no ha cambiado lo que el Señor le está pidiendo, ¿a quién está encontrando el Señor en usted? ¿A Saúl o a David? ¿Y a quién necesita el Señor levantar? ¿A Saúl o a David? Nótese que al final del capítulo dice que cuando ungieron a David, el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Y al siguiente capítulo, sobre David, perdón. Y al siguiente capítulo dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Cuando el Señor encontró a David, su espíritu se vino.
y Saúl quedó sin nada. ¿Qué hacemos pues? ¿Cuántos en esta mañana quisieran hacer esa invitación al Señor y decirle, como David, no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque no quiero ser un Saúl. Quiero obedecer y comenzar a cambiar lo que tú me estás pidiendo que cambie. ¿Qué es? Mi forma de hablar, de pensar, de hacer, de lo que sea, lo que usted sabe que el Señor le está pidiendo. ¿Cuántos quieren orar? Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Porque el problema sin duda no es que no haya palabras, Señor. El problema es que nuestra actitud no ha querido cambiar. Que nosotros aún no queremos hacer caso. Que nosotros aún no queremos sentarnos. Que como Saúl tenemos la excusa perfecta para cuando venga tu palabra decir que no fuimos nosotros, que fue el pueblo, o que nuestra idea era mejor. Y sin duda tú todo lo que estás pidiendo del pueblo, de nosotros como tus siervos, es una obediencia absoluta a lo que tú dices. Es lo que tú dices, no lo que nosotros pensamos. Es lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. Y ese es nuestro problema, Señor, como iglesia, como congregación, como servidores, que tenemos demasiado de Saúl en nosotros. Pero sin duda tú no vas a levantar a ningún Saúl. Con el tiempo Saúl terminó atormentado por el espíritu que vino de parte tuya para atormentarlo. Y David fue ungido por tu espíritu. Dios, no nos dejes ser tan testarudos para no darnos cuenta de que hace rato nos estás hablando, para que cambiemos de verdad. Danos un corazón lo suficientemente entendido para que no nos pase lo de Saúl. Y como David te pedimos, no nos eches de delante de ti, ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Siéntense en un momentico, vamos a hacer el sorteo.